Buenos días, vamos a hacer este ejercicio, espero, no sé si lo veis, lo podéis leer bien y vamos a ver si así es una forma así más eficaz para vosotros para podernos explicar un poco de teoría y de problemas y demás, ¿vale? Ya me iréis contando. Bueno, dice este ejercicio, que es un ejercicio teórico, dice, explique las características de las ondas electromagnéticas. ¿Cómo caracterizaría? Bueno, lo primero, la onda electromagnética, como su palabra dice, son electromagnéticas. Eso quiere decir que están formadas por un campo eléctrico y por un campo magnético. Se componen de un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Quién origina esos campos? Pues lo que origina esos campos es una carga, o bien positiva o negativa, que está en un movimiento con un movimiento acelerado, ¿vale? Esa carga en movimiento, una carga, podríamos decir, oscilando a una determinada frecuencia, una carga oscilando a una determinada frecuencia, induce un campo magnético. Induce un campo magnético variable. ¿Vale? Esto induce un campo eléctrico variable. Y ese campo magnético variable a su vez induce un campo eléctrico variable también. Y ese campo eléctrico a su vez otra vez induce el campo magnético y así sucesivamente, ¿vale? Esto recordad que lo vimos en el tema de inducción, como un campo eléctrico variable induce a un campo magnético variable, como un campo magnético variable induce a un campo eléctrico variable. ¿Cómo están colocados estos campos? Pues en forma, o sea, están perpendiculares, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos aquí los ejes, por ejemplo, esto puede ser una forma de ponerlo, el eje Y, X y Z, que estaría perpendicular al papel, ¿vale? Tendríamos eso perpendicular al papel. Pues, por ejemplo, tendríamos el campo eléctrico oscilando así, con una determinada frecuencia. Esto estaría así, la oscilación estaría en el plano Y. En el plano Y. Sería el campo eléctrico. Y ahora, un campo magnético que estaría perpendicular al campo eléctrico, podríamos pintarlo en el eje Z, es decir, podríamos pintarlo perpendicular al plano del papel, que estaría algo así. Yo no pinto muy bien, pero sería una cosa más o menos así. De tal manera que aquí la oscilación sería perpendicular al papel. Más o menos así, ¿vale? Esto sería una onda electromagnética, ¿vale? Está formada por un campo eléctrico oscilante y por un campo magnético oscilante. Este sería el campo magnético y este el campo eléctrico. Esta sería la amplitud máxima, ¿vale? Esta sería la amplitud máxima del campo magnético, le podríamos llamar B sub 0, y esta de aquí sería la amplitud máxima de la onda que produce el campo eléctrico, le podríamos llamar E sub 0, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué características tiene esto? Si os fijáis, pues eso, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, a la oscilación del campo magnético, es decir, la onda oscilante del campo eléctrico está perpendicular a esto. ¿Y la dirección? ¿Cuál es la dirección de propagación de esta onda electromagnética? Pues la dirección de propagación sería la del eje X e iría en este sentido. Quiere decir que la dirección de propagación es también perpendicular a su vez al campo eléctrico y también a la componente eléctrica y también a la componente magnética. O sea, el campo eléctrico, campo magnético son perpendiculares entre sí y a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, que es en el eje X. Otra cosa importante es que si nosotros dividimos en un momento dado el campo eléctrico
la componente del campo eléctrico por la del campo magnético, nos sale la velocidad de la luz, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz o la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, que lo podemos escribir en unidades del sistema internacional como 3 por 10⁸ metros segundo. ¿De acuerdo? Y entonces, que una de las características que tienen las ondas electromagnéticas es que pueden transmitirse en el vacío, cosa que no ocurre con las ondas mecánicas, como por ejemplo el sonido. El sonido necesita un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas no necesitan, pueden propagarse en el vacío. Por eso nos llegan los rayos solares, desde el sol hasta aquí nos llega la luz. ¿Por qué? Porque aunque haya vacío entre el sol y la Tierra, pues lógicamente son ondas electromagnéticas que se producen por la vibración, por la aceleración de partículas cargadas, y entonces pues no necesitan un medio de propagación. Eso es muy importante. Entonces, esas serían las características fundamentales de una onda. No necesita un medio material para propagarse, se propagan en el vacío, la dirección de propagación es perpendicular a la oscilación de ambos campos, del campo magnético y el campo eléctrico. A su vez, esos campos son perpendiculares entre sí, y entonces podríamos decir que esto es una onda transversal, ¿vale? Porque las partículas, que en este caso no son partículas, sino que es un campo eléctrico el que varía, pues son como diría, que estamos diciendo que son transversales. Sería una onda transversal, ¿vale? Porque la oscilación es perpendicular a la dirección de propagación de esa onda. Bueno, ¿qué más cosas nos preguntaban aquí? Pues vamos a ver, nos preguntaban que cómo caracterizaría mejor una onda electromagnética, por su frecuencia o por su longitud de onda. Bueno, si nosotros recordamos lo que acabo de explicar, una onda electromagnética se produce por la oscilación de una partícula cargada. Una partícula cargada oscila con una frecuencia determinada. Entonces, lo que caracteriza esta onda es la frecuencia con la que oscila esa carga eléctrica. La frecuencia, entonces diríamos la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente que produce la onda electromagnética nunca va a cambiar. Es decir, la frecuencia de una onda electromagnética, fijaros que frecuencia aparece en los libros y en todos los sitios aparece con la letra F, ¿vale? Podemos ver frecuencia escrito así, y con la letra esta, ¿vale? Ambas significan frecuencia. La frecuencia sabéis que se mide en la unidad de Hertz, ¿vale? La ponemos así, Hertz, y porque esto creo que tiene una Z ahí. Bueno, los Hertz es la unidad de O, es también segundo a la menos 1, segundo a la menos 1. Sabéis que la frecuencia es la inversa, la frecuencia es una cosa muy importante, es la inversa del periodo. Entonces, la onda electromagnética siempre va a tener su frecuencia, pase por el medio que pase. Sin embargo, no tiene la misma velocidad. Cuando va por el vacío, la velocidad que tiene la onda electromagnética es máxima, que es la de los 300.000 metros por segundo, kilómetros por segundo. Pero, sin embargo, cuando pasa por otros medios más densos, la onda no va tan deprisa, sino que la velocidad cuando pasa por un medio más denso disminuye. Entonces, la velocidad, a veces una onda puede disminuir la velocidad. Con lo cual, aunque la frecuencia se mantiene constante, si nosotros nos vamos a los problemillas esos que hacíamos de movimiento rectilíneo uniforme, que decíamos velocidad es igual al espacio partido por el tiempo, ¿no? Pues una de las fórmulas que vamos a utilizar aquí cuando hablamos de una onda, a mí me gusta hacer una similitud entre esto, porque cuando hablamos de una onda, pues yo sé que el espacio entre un pico y otro pico, ¿vale? El espacio que hay entre un pico y otro pico, sabemos que ese espacio se llama longitud de onda. Y sabemos que el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa sería como dar una vuelta, ¿vale? Hacer una oscilación completa, pues sería el tiempo que tarda, sería un periodo.
un periodo, es decir, esto tardaría un tiempo equivalente a un periodo. Y otra cosa que podemos decir es que el ángulo que hay entre este punto y este otro punto, esto igual que el movimiento circular, ¿vale? Podríamos decir que al hacer un giro completo estamos recorriendo un ángulo de 2pi radianes. Todas estas equivalencias podemos hacer. Entonces, si yo quiero medir la velocidad de una onda, pues la velocidad de una onda podríamos decir que es el espacio recorrido, que me voy a centrar en esto porque esto es conocido, ¿vale? No, pues el espacio recorrido puede ser desde cualquier punto hasta cualquier punto, pero esto es conocido que cuando la onda recorre una longitud de onda, el tiempo que tarda es un periodo. Entonces, cuando yo puedo hacer una similitud entre esto y decir que velocidad es igual al espacio, que sería la longitud de onda partido por el tiempo, que en este caso sería el periodo. Como estamos hablando de ondas electromagnéticas, pues aquí tendríamos que poner C. C, que es la velocidad de la luz, que la vamos a llamar como C, ¿vale? Bueno, entonces esta formulita es bastante interesante para este tema. Lo que yo quería decir es que nosotros vamos a caracterizar la onda por su frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, la onda electromagnética pasa por un medio más denso, su velocidad no va a ser c, sino que su velocidad va a bajar. Y si baja la velocidad, ¿vale? Tendrá que bajar la longitud de onda. Es decir, la longitud de onda se va a hacer si inicialmente tiene una longitud de onda así, ¿vale? Cuando cambie de medio a un medio en el que vaya con menor velocidad, en vez de ser la velocidad de la luz, tenga una velocidad menor, este cociente tendrá que ser el de la velocidad menor, con lo cual la longitud de onda se va a hacer más pequeña, porque el periodo sabemos que no va a cambiar, puesto que es la inversa de la frecuencia y la frecuencia hemos dicho que es constante. Entonces, cuando esta onda pase por un medio más denso, imaginaros que esto es aire y esto es agua. Pues entonces la longitud de onda de esta misma onda se va a hacer más corta, ¿vale? Y va a ir más lenta. Aquí va a variar, la longitud de onda va a ser más pequeña, ¿vale? Y la velocidad va a ser más pequeña también. Entonces, en cuanto a la pregunta esta que me dice ¿cómo caracterizaría mejor una onda electromagnética? ¿Por su frecuencia o por su longitud de onda? Pues lógicamente tendremos que contestar que por la frecuencia, porque la frecuencia depende del foco que produce la onda electromagnética y siempre va a tener la misma frecuencia la onda electromagnética, pero la longitud de onda va a ser variable según el medio por el que pase, ¿de acuerdo? Bueno, Ana dice esta pregunta que es muy sencillita, que ordenemos, bueno, esto lo voy a poner así para aprovechar el papel, que ordene según la longitud de onda creciente, según el espectro electromagnético. Bueno, según longitud de onda creciente. Bueno, cuanto mayor sea la longitud de onda, cuanto más pequeña, o sea, más corta sea, mayor energía tiene la onda. Cuanto más apretada estén más juntas, mayor energía. Entonces, de aquí estamos diciendo crecientes. ¿Cuáles son las ondas que tienen menor energía? Pues por lo que estoy viendo aquí, pues las ondas serían las ondas de radio. La onda de radio tiene una separación, una longitud de onda del orden de varios metros. Pueden tener varios metros, ¿vale? Después tendríamos, o sea, primero estarían las de radio. Serían las que tienen las longitudes de onda más grandes. De onda creciente, no, entonces lo tenemos que hacer al revés, creciente, es decir, que esas serían las más grandes, al revés. ¿Cuáles serían las que tienen la longitud de onda más pequeña? Pues la longitud de onda más pequeña de lo que viene aquí, el espectro magnético rayos X, pues los rayos X tienen una longitud de onda bastante pequeña. Después tendríamos el espectro visible, ¿vale? Que va desde el ultravioleta hasta desde el violeta hasta el rojo. Entonces la luz verde va antes que la roja, pues entonces después tendríamos la luz verde. Vamos a ponerla un poquito más separada. Entonces estas serían las ondas de radio, ¿vale? Radio. No, perdón, es que otra vez me he equivocado. Estas serían las rayos X. Después pondríamos la verde. Después la roja, la luz roja. Y
y después las microondas. Las microondas y ondas y después las ondas de radio. ¿Vale? Estas tendrían una longitud un poquito más grande, esta bastante más grande y esta más grande, mucho más grande, la longitud de onda. ¿De acuerdo? Pues ya está, esa sería la forma de ordenarlo. Bueno, pues nada, aquí acabamos esta pregunta.